Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, en días en que las noticias de la economía han habido de las buenas, han habido de las malas. De las buenas o de las menos malas, podríamos decir, el tema del desempleo. Lo hemos visto con aumentos, por lo menos en el nivel de ocupados en nuestra economía, pero sin duda un baldazo de agua fría fueron las cifras del crecimiento económico correspondientes al mes de agosto. Lo entregó el Banco Central, una caída de 11,3% para el octavo mes del año, cuando las proyecciones hablaban de una caída entre 6 a 8%. Fue un 11,3%. ¿Qué está pasando en nuestra economía? Se lo preguntamos a Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. Rodrigo, bienvenido a Canal 24 Horas, bienvenido a Mirada Económica. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá. Rodrigo, cuéntanos. ¿Me escuchas bien, cierto? Sí, te escucho perfecto. Siempre hay que confirmar la conexión en esta nueva forma de comunicarnos, Rodrigo Aravena. Mira, a ver, ¿qué pasó con las proyecciones? ¿Qué pasó con proyecciones que hablaban de entre una caída de un 8 a un 6% en el mejor de los escenarios, pero fue un 11,3%? ¿Qué pasó en agosto, Rodrigo? Sí, mira, creo que hoy, la verdad, más que nunca, debemos mirar las cifras con bastante cautela, ¿ya? Primero de todo, reconocer que estamos ante una situación que de verdad es de extrema incertidumbre. Nos faltan periodos comparables, ¿ya? Entonces, hoy día hay dos formas de ver esto. Primero, a priori, el dato, la verdad, que se ve bastante mal, considerando que el mercado estaba esperando una caída que fuera mucho más baja, cifra, de hecho el consenso de Bloomberg está en torno al 8%, es cierto, caímos más que eso. Sin embargo, creo que hay que rescatar que en términos mensuales, vale decir, cuando miramos el dato de agosto en relación a julio, la economía creció. Es más, creo que también vale la pena mencionar que la economía ha estado creciendo durante los 3 últimos meses de manera consecutiva. Eso de alguna manera nos está diciendo que eventualmente lo peor en materia de crecimiento económico habría quedado atrás, que habría sido el segundo trimestre del año y que la economía efectivamente se está recuperando. Sin embargo, el hecho que en términos anuales la caída haya sido peor de lo que se esperaba, simplemente nos está diciendo que nos estamos recuperando, pero a una velocidad que es menor a la esperada. Sin embargo, creo que es muy destacable el hecho que la economía aparentemente dejó de caer. Sin embargo, no está pasando lo mismo en materia laboral. Creo que los datos del mercado laboral eventualmente serían algo más preocupante que los datos de IMASEC. Después vamos a entrar al mercado laboral, Rodrigo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el mes de agosto con el cobre? Estábamos viendo una caída de 3,4% en el IMASEC minero, como desagrega hace un tiempo ya el Banco Central. Un IMASEC minero que había sido durante los últimos meses justamente el que estaba haciendo que los números fueran menos malos, con IMASEC mineros positivos. Claro, lo no minero era muy malo, pero lo minero propiamente tal estaba haciendo con números azules. ¿Qué pasó en agosto? Mira, de nuevo, mirar el mes a mes es bastante complejo, pero uno a grandes rasgos podría identificar 3 fuerzas importantes. Yo te diría entre julio y agosto, ¿ya? Pero que actuaron más algunas a favor y otras en contra. Efectivamente, la minería en el margen, uno ve que hay algún deterioro. Es cierto que el precio del cobre está aumentando, pero no olvidemos que al final del día la producción obedece a cuánto te están comprando al otro lado, y el mundo está en recesión. No olvidemos que es cierto, China está creciendo, pero está creciendo mucho menos de lo que solía crecer en el pasado. Entonces, si el resto del mundo está mucho más lento, o sea, más que lento, el resto del mundo está en recesión hoy día. China es uno de los pocos países que hoy día está creciendo, entonces es esperable que la demanda externa, que lo que nosotros vendemos, y no solamente en cobre, sino que lo que vendemos en celulosa, lo que vendemos en vino, lo que vendemos en salmones, etcétera, en distintos productos, tienda a crecer mucho menos cuando el resto del mundo simplemente está comprando menos. Ahora, del otro lado, digamos, de cosas que más bien están contribuyendo a que la economía se esté recuperando, es cierto, más lento de lo que esperábamos, pero algunos efectos que sin lugar a dudas están ayudando hoy día a la recuperación. Uno de ellos es el proceso de desconfinamiento gradual que está teniendo Chile. Recordemos que estos son datos que ha mencionado el Banco Central un par de veces. En el momento cuando estuvimos más con las cuarentenas más estrictas,
más de un 50%, si mal no recuerdo. Más de un 60% incluso en algún minuto. Cerca del 60% de la generación de producto y sí, casi un 60% de la población estuvo bajo cuarentena. Ese número hoy día está incluso por debajo del 20%. Entonces el hecho que ya tengamos cuarentenas menos estrictas implica que hay más transacciones, que la gente sale a consumir más, que hubo consumo que se postergó también mientras estábamos todos confinados. Entonces ahora uno está viendo que hay más consumo, cosa de ver lo que está pasando hoy día, ¿cierto?, en distintas tiendas, lo cual estuvo exacerbado también en el corto plazo, producto del retiro de fondos del 10% de la AFP, que generó más consumo en el corto plazo, pero de nuevo, no perdamos de vista acá que la economía está en un proceso muy gradual de desconfinamiento, ¿Rodrigo? muy gradual de recuperación. No podemos descartar que hayan segundas olas el día de mañana en términos de contagio, y al final del día, cuando uno mira un poco más hacia el largo plazo, no perdamos de vista, y aquí yo siempre recomiendo un artículo de verdad sumamente bueno que apareció en la revista The Economist hacia fines de abril, que hablaba de la economía del 90%, que básicamente nos decía que en la medida que no tengamos una normalización completa en términos de distanciamiento social, mientras no tengamos una vacuna, hay muchas actividades que no se van a poder realizar de manera normal. Y eso significa que hay una parte de la economía que no vamos a poder recuperar. Por eso hablaba de la economía del 90%. Va a ser una recuperación incompleta y vamos a tener que acostumbrarnos a velocidades lentas de recuperación y quizá el próximo año no vamos a poder recuperar la totalidad del producto que teníamos antes de la pandemia. Justamente, Rodrigo, el ministro Ignacio Briones, al referirse a este crecimiento económico, usó un concepto que yo creo que es bien utilizado, el concepto de fragilidad. Habló de lo frágil que está haciendo la economía. En esta incipiente, se hablaba ayer, cuando se conocían las cifras de empleo, se hablaba de brotes, hablaba la ministra del Trabajo. Pero ahora el concepto de fragilidad, ese crecimiento, o sea, obviamente depende de muchos factores, sobre todo un factor que en algún minuto lo dijo el Banco Central referente al primer IPOM, cuando el primer desplome marcó el IPOM, si no me equivoco, que fue el del mes de junio, cuando habló que aquí hay factores exógenos a la economía en que realmente cualquier cosa la bota. Pero Andrés, mira, pongamos un par de números sobre la mesa solamente para dimensionar lo que estamos viviendo. Piensa que si nosotros comparamos, por ejemplo, las proyecciones que había, tomemos como referencia el reporte semestral, el World Economic Outlook del Fondo Monetario, que nos decía en enero que el mundo iba a crecer un 3,3%. Y en junio actualizó las proyecciones y dijo, el mundo no va a crecer 3, sino que va a caer casi un 5%. Ese cambio lleva a perder cerca de 12 trillones de producción en el mundo, que para ponerlo en simple, es como si en un bienio, en un par de años, nosotros sacáramos del mapa, ¿cierto?, la economía de Inglaterra, de Alemania y la de Japón. Es decir, esa es la fragilidad de la que estamos hablando, que la pandemia implica perder producción equivalente a la de esos tres países. Y esto es tan frágil en el sentido que un rebrote está llevando hoy día, hay una discusión sumamente activa en Europa. Si uno ve, por ejemplo, la discusión sin ir más lejos, probablemente Madrid va a tener hoy día algún grado de restricciones adicionales a la movilidad de las personas. En Londres hay una discusión que es parecida. Entonces, hoy día, de verdad, estamos en una situación sumamente frágil. Por eso que es tan importante mantener buenos fundamentos. Por eso que en tiempos como los actuales es cuando de verdad hace la diferencia el hecho de haber sido ordenado fiscalmente en el pasado. Hoy día te hace la diferencia el hecho de tener fondos soberanos, el hecho de tener unas cuentas fiscales mucho más ordenadas que prácticamente todos los países de la región, porque en estos momentos es cuando se puede realizar una política contracíclica, es cuando se pueden poner recursos sobre la mesa para reducir el impacto de esta pandemia. Es cierto, somos sumamente frágiles y todo el mundo es frágil en esto. Sin embargo, algunos países se van a recuperar más rápido que otros. ¿Quiénes van a poder salir más rápido de esta pandemia? Los que tienen mejores fundamentos, los que tienen más respuesta de política fiscal. Justamente en ese sentido, Rodrigo, a ver, ¿cómo ves tú el presupuesto que acaba de entrar al Congreso? El presupuesto 2021 es un proyecto de presupuesto. ¿Va en el camino indicado para una economía chilena que está en esta economía mundial, pero nos fijamos en la economía chilena que está en este momento tan particular? ¿Es el presupuesto indicado a tu juicio? A mí me parece que sí, ¿ya?
parece que sí en términos agregados, en términos macro, ¿ya? Obviamente tiene que existir una discusión, obviamente hay que ver bien qué dice el Congreso, ellos tendrán que pronunciarse al respecto, la verdad no me corresponde a mí evaluarlo políticamente. Sin embargo, cuando uno ve en términos bien agregados, ¿ya? Yo destacaría dos grandes cosas. Primero, es cierto, el gobierno anunció un crecimiento del gasto de un 9,5%, pero eso es comparando presupuestos. Pero cuando uno mira el gasto que efectivamente va a ser ejecutado este año respecto del gasto que se ejecutaría el próximo año, el que se está poniendo sobre la mesa, es un incremento del gasto que es más bajo, lo cual me parece que es realista. ¿Dónde está el desafío? El desafío está en dos cosas. Uno, el presupuesto está enfocado, y esto es lo que me parece más destacable, en verdad, está mucho más enfocado en aquellas cosas que tienen un multiplicador fiscal más grande, que van a crear empleo. Ya estamos hablando de las obras públicas, estamos hablando de vivienda, etcétera, que son cosas que sin lugar a dudas van a promover empleo. Pero para que el presupuesto de obras públicas o de vivienda crezca a tasas de más de un 20%, obviamente se requiere sacrificar otros gastos. Y eso, la verdad es que es desafiante en términos políticos, en términos económicos, etcétera. Además, hay que considerar que un aumento de gasto de un 20, un 30%, implica también un desafío en términos de gestión para el gobierno, para poder realmente poner sobre la mesa todo ese gasto y ejecutarlo de manera adecuada. Ahora bien, hacia el largo plazo creo un desafío tremendo, porque lo que nos está diciendo este presupuesto es que hoy día vamos a gastar mucho, pero que el día de mañana hay que realizar un ajuste que no es menor. Estamos partiendo de un déficit fiscal que va a ser parecido al 10% este año. El próximo año, a través del crecimiento económico principalmente, vamos a poder bajar el déficit a niveles quizás algo por debajo del 5%, pero en el largo plazo, para poder tener un nivel de deuda que sea estable, se requiere tener un déficit fiscal que no exceda el 1% del PIB. Y no olvidemos que dado el nivel de deuda que vamos a tener en los próximos años, solamente en pago de intereses podríamos estar gastando más de 1% del PIB. Por lo tanto, este presupuesto hoy día afortunadamente podemos realizarlo porque tenemos cuentas ordenadas, porque ahorramos en el pasado y todo lo que sabemos. Pero al mismo tiempo, para poder seguir teniendo una capacidad de respuesta fiscal como la ha tenido Chile en las últimas décadas, eso implica que el día de mañana necesariamente debemos ajustar el gasto, necesariamente debemos ordenar las cuentas fiscales, y es un desafío que no va a ser de 1 y 2 años, probablemente los próximos 10 años. Rodrigo, amarrado un poco con la respuesta que ha tenido el Estado, la respuesta fiscal, la respuesta del gobierno también a la coyuntura, sobre todo en las medidas hacia las familias más vulnerables, ¿cómo ves tú esta discusión que se está dando del retiro, de un segundo retiro de un 10% de fondos previsionales? Ya supimos lo que pasó, ya lo del primero, las necesidades de las personas, aquí la discusión técnica quedó bastante rezagada frente a una necesidad económica de los hogares que era y que sigue siendo brutal. ¿Cómo ves tú esta discusión del segundo retiro que va tomando fuerza, ojo, en el Congreso, en la medida que las personas sientan quizás que la ayuda no está llegando y que los números de la economía, como vimos en agosto, no van mejorando mucho? Mira, ahí hay autoridades que tendrán que pronunciarse al respecto, ¿ya? Pero uno, de un punto de vista estrictamente técnico, lo que puede decir ahí es que primero hay un set importante de herramientas de política que están pensadas para momentos de crisis, para momentos de recesión como el que estamos viendo hoy día. Y la verdad es que no es el fondo de pensiones lo que uno piensa. Ya eso es un tema de largo plazo. Debemos tener en consideración que en la medida que se vayan retirando más recursos del fondo de pensiones, eso implica una necesidad de gasto mayor el día de mañana, etcétera, etcétera. Tiene impactos distributivos. Y la verdad que el mundo técnico en la primera discusión fue bastante clara en decir que habían otras herramientas que eran preferibles. Uno en general lo que tiende a pensar en momentos como este es que hay que privilegiar herramientas que lleguen de manera focalizada, donde más se requiere. Hay que considerar también la fuente de financiamiento al respecto, y no podemos perder de vista algunos temas que son de largo plazo. Si se retira, por ejemplo, dinero hoy día, ¿cómo se va a restituir el día de mañana? Y toda una discusión que tiene que ser paralela, y al final del día nosotros no podemos perder de vista que cada peso que se está gastando tiene que ir acompañado con una fuente de financiamiento de largo plazo. Ahora, un shock como el que estamos viviendo hoy día tiene impactos que son más bien micro, más bien desagregados, que hay que mirarlos con bastante atención. Por ejemplo, el empleo. ¿Cuánto ha caído? Ha caído cerca de un 15% en términos agregados. Pero si nosotros miramos, y estos son datos que están publicados en la página del INE,
Si uno mira, por ejemplo, cómo se ha estado destruyendo empleo por años de educación de la gente, uno ve que aquellas personas que tienen más niveles de educación, el empleo ha caído cerca de un 10%, pero en personas con muchos menos años de educación, el empleo ha caído casi un 40%. Por lo tanto, esa cifra y muchas otras a nivel sectorial, si uno ve, por ejemplo, la evolución que ha tenido, no sé, el comercio y la construcción versus la minería, también nos muestra que hay sectores que hoy día están siendo mucho más afectados que otros. Esa realidad, cuando tenemos tanta heterogeneidad en términos sectoriales y en términos de empleo, nos lleva a pensar que hoy día no solamente la discusión fiscal tiene que ser respecto de cuánto se va a gastar, sino más bien de cómo se va a focalizar ese gasto. Y en ese sentido, las decisiones de gasto, cómo se hacen las transferencias, realmente van a marcar la diferencia. Yo creo que la discusión necesariamente tiene que ir por ahí, ha estado eso puesto sobre la mesa, y esa no va a ser una discusión solamente este año, sino que hasta que la economía logre recuperar sus niveles de producción precrisis, estamos hablando por lo menos un par de años más. Rodrigo, te pido que te quedes en línea, vamos a ir a la pausa. Aquí en Mirada Económica estamos conversando con Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. Pausa, volvemos en segundos aquí en Canal 24 Horas. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica por la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. Rodrigo, tú comentabas el tema del desempleo. Hemos visto las cifras de desempleo, por lo menos las que ha entregado el INE, las que ha entregado la Católica, que si uno compara las últimas dos entregas de cada una de las respectivas entregas, uno ve que el nivel de ocupados ha crecido. Ha crecido en el caso de la Católica 300.000 en la medición entre julio y agosto. En el caso del INE, 120.000 empleos entre el trimestre anterior y el que se entregó el día miércoles. ¿Cómo ves tú? Tú decías en la primera parte que veías negativo el panorama del empleo, pero uno ve que estos números, por lo menos en términos de ocupados, son positivos. ¿Cómo lo ves tú? Más que ver un escenario negativo, un poco lo que estoy diciendo es debemos mirar con un poco más de atención hoy día, más que nunca, incluso más que los números de actividad, lo que está pasando con el mercado laboral. Y déjame destacar dos cosas. Ya. Primero, y de hecho, ahí Andrés lo acabas de mencionar también, no nos quedemos solamente con la lectura de la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo es una diferencia respecto de la fuerza de trabajo con el nivel de empleo. Entonces, si tenemos una caída del empleo, el desempleo debería ir aumentando, pero lo que ha pasado en Chile es que ha caído el empleo y también ha caído la fuerza de trabajo. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos es que además de una mayor tasa de desempleo, hemos tenido menos personas ocupadas y además menos personas participando del mercado laboral. La fuerza de trabajo hoy día es menor que antes. Lo que estamos viendo es que eventualmente podríamos estar pensando en algún grado de estabilización de la caída en el mercado laboral. Comentaba hace algunos minutos que es destacable, ya más allá de la velocidad, que la economía lleva 3 meses creciendo respecto del mes anterior, ¿ya? Pero en empleo, hoy día tuvimos el primer dato de que eventualmente habríamos tenido una mayor cantidad de ocupados y también recuperándose la fuerza de trabajo. Pero la verdad de las cosas es que no podemos perder de vista que desde el inicio de la pandemia, si tomamos los datos, para hacer una comparación simple, ya desde febrero hasta ahora, estamos viendo que la cantidad de empleados ha caído en cerca de 1.800.000 personas. Sí. La fuerza de trabajo ha caído en cerca de 1.500.000 personas. Por lo tanto, hoy día, en lo concreto, tenemos menos personas trabajando, y la caída de la fuerza de trabajo tiene que ver, bueno, uno puede pensar muchas cosas acá, pero principalmente uno podría pensar que la pandemia está teniendo un impacto, en términos que la gente que ha perdido el empleo, probablemente hoy día se le hace mucho más difícil ir a buscar trabajo, por ende no está participando en la fuerza de trabajo, y además los subsidios que está dando el gobierno también tienen un impacto que mitiga el potencial aumento, ¿cierto?, de esta fuerza de trabajo. La pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar después de la pandemia? En la medida que la economía vaya siendo capaz de crear más empleos, estas personas que salieron de la fuerza de trabajo podrían volver a entrar al mercado laboral con un trabajo y ahí de alguna manera mitigar el aumento del desempleo. Pero por eso es tan importante que los estímulos fiscales no se retiren todavía. Por eso el presupuesto que tenemos para el próximo año es realista. Es un gasto que es una política fiscal que va a ser sumamente expansiva también el próximo año y recoge esto.
Pero los datos hay que mirarlos con atención porque el mercado laboral tiene rezagos. Habitualmente el empleo se recupera después que la economía comience a crecer nuevamente. Rodrigo, entonces, es un escenario, verlo bien. Quería ir un punto, tú lo mencionas, es sin duda el indicador más sensible por lejos, el desempleo. Tú lo mencionabas bien, las cifras del INE, conocidas durante la semana, reflejan que se han perdido casi 2 millones de empleos durante el último año. Si uno compara la cantidad de chilenos, extranjeros también, la cantidad de personas trabajando dentro de nuestro país. ¿Cuándo crees tú que podríamos tener, es difícil proyectar hoy día, las proyecciones hoy día son complejas, pero ¿cuándo podríamos tener esos 9 millones de personas trabajando que tuvimos previo a la pandemia? ¿Cuándo podríamos por fin recuperarlas? Hoy día son 7.100.000, hoy día son 7.200.000. ¿Cuánto podríamos tener esos 9 millones nuevamente? ¿Se va a demorar 2, 3 años? Porque uno puede decir, no, la economía va a volver a crecer en tal fecha, pero a la gente le importa cuándo vamos a tener esa cantidad de empleos que teníamos previo a la pandemia. Mira, probablemente no voy a ser el primer economista que está en el programa y que te dice va a depender de muchas cosas, ¿ya? Pero hay algunos temas que uno puede más o menos poner sobre la mesa. En términos de actividad, ¿ya? Si nosotros, si entendemos que la capacidad de creación de empleo va a depender, ¿cierto?, de cuánto crece la economía. Hay una relación ahí. Dado que la economía va a caer este año algo parecido a un 5%, el próximo año va a crecer 4%, ojalá sea un poco más que eso. Nosotros, fíjate que probablemente por el año 2022 recién vamos a poder recuperar el nivel de producción que teníamos antes de la pandemia. Entonces, es difícil pensar que de aquí a 2 años volvamos a tener más gente trabajando respecto de la que había antes de la pandemia. Así como la recuperación de la economía va a ir siendo sumamente gradual, la recuperación del empleo probablemente va a ser también gradual. Ahora, partí la respuesta diciendo, esto va a depender de muchas cosas. Y creo que en el muy corto plazo hay que mirar con especial atención lo que está pasando con la pandemia en otros países que están viviendo hoy día la segunda ola. Y la verdad es que tenemos bastante diferencia. Hay países que están viviendo la segunda ola sin tener que realizar confinamientos mayores, mientras que otros hoy día de verdad lo están pasando más mal. Entonces, ¿de qué manera esto va a afectar el país? Vamos a entrar a una nueva estación, hay un desconfinamiento hoy día, pero la verdad las cosas es que esto excede las variables tradicionales que uno analiza en la economía. Aquí depende de cómo nos sigamos cuidando, cómo se sigan tomando ciertas medidas precautorias, pero yo te diría que el tema de la pandemia claramente es uno de los principales riesgos de corto plazo. Ahora, la buena noticia ¿cuál es? Que como Chile ha sido un país ordenado en las últimas décadas, es un país que tiene respuesta de política fiscal. Nosotros hoy día como país somos capaces de poner recursos sobre la mesa para poder enfrentar esto y reducir el daño. No perdamos de vista que si Chile cae de verdad un 5% este año, va a ser probablemente una de las 3 economías con mejor desempeño, pese a ser el país más abierto. Entonces, de alguna manera, el orden que hemos tenido en años anteriores, el esquema de política que tenemos hoy día, de política fiscal y de política monetaria, nos permite justamente poder enfrentar esto con un daño un poco más bajo. Pero que la recuperación va a ser gradual, y que la recuperación que vamos a tener el próximo año va a ser incompleta, sin lugar a dudas. Hay harto desafío por delante. Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile, te agradecemos esta conversación con Mirada Económica en Canal 24 Horas, siempre dispuesto a conversar con nosotros, un amigo de la casa, y obviamente, como tú lo decías, proyectar hoy día cuando hay tantas variables que exceden a la economía se hace complejo. Muchas gracias por este espacio, por esta conversación, Rodrigo. A ustedes, gracias por la invitación, cuídense. Y a ustedes sigan la sintonía de Canal 24 Horas. Nos pueden escribir @Mirada Económica, preguntas, sugerencias, quejas, invitados que quieren que vengan. Siempre aquí estamos dispuestos con la ventana abierta en las redes sociales de Mirada Económica. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.